Buen día para todos, buen viernes y acá estamos nuevamente las mañanas del mercado. Viernes, segunda semana, podríamos decir, de mayo, primera semana completa y acá estamos con el equipo. Agus, buen día, ¿cómo va? Muy buenos días, buen día Aye, buen día Lucho, ¿cómo va? Lucho. Hola, Gus, Aye, buen día a toda la gente por ahí. Hace bastante no compartíamos la mesa los tres, ¿o Hace un no? montón, hace un montón. Me parece que hace como un mes y pico que ya no veníamos los tres juntos. Sí, es verdad, es verdad. Acá tenemos muchas noticias del mercado. Una semana bastante, no complicada, pero bueno, sigue teniendo muchísima volatilidad. Yo creo que fue una semana también para respirar. Fue una semana que no hubo noticias feas, no hubo noticias tan buenas. ¿Viste? Pero igual a veces, no sé cómo se llama, sé que hay una frase puntualmente que habla de eso, pero es como que antes primero tenés la tranquilidad y después viene el caos. No, Aye, ¿no? Aye, No, no hay tal para caos. No, yo por, No hay tal por las caos. dudas es mejor anticiparse. No hay Pero tal caos esta Estoy semana, para ¿verdad? unas semanitas de acumulación, tranquilos. Sin Se muchas viene noticias. un fin de semana capaz tumultuoso, llamémosle. Fin de semana con muchas noticias, vamos a estar hablando de eso, tenemos que llegar rápido a hablar de Estados Unidos porque ahí está una de las noticias más importantes. Acá los quiero saludar rápidamente en el chat, leo muchos nombres conocidos. Bueno, está Mari, está nuestra compañera también ahí en el chat para cualquier consulta que pueden escribir como siempre al número en pantalla. Y leo, bueno, les cuento, gente de Saladillo, bueno, ya... Gente que nos dice de dónde nos mira y ya gente que nos pregunta por un papel en particular. Tenemos un mix acá en el chat. Martín de Mar del Plata, como siempre. Hoy temprano, el martes arrancó un poquito más tarde, Martín. Acá en el vivo, porque puso hoy estoy un poco más tarde y estaba saludando que estaba acá con el equipo. Bueno, un saludo para todos y antes de arrancar rápidamente con el mercado, les comentamos como siempre y ahí lo tenemos en pantalla, vamos a estar en Mendoza, ¿sí? Mendoza ya se pueden estar anotando, tienen el link en el pie del video, ¿sí? Así que eso para que puedan anotarse, como les digo siempre, una charla excelente de la parte de empresas y de personas físicas y aprovechar la EduSeñal en vivo, aprovechar las consultas impositivas también por parte del equipo de PMP para que lo tengan ahí preparado y a mano. Mayo entonces es Mendoza y se pueden anotar, anótense con tiempo, ¿sí? Siempre insisto con esto porque así ya reservan su lugar, ya saben que van y después van a tener la confirmación seguramente al WhatsApp que les va a ir explicando cómo poder entrar al evento, a qué hora es, está todo el horario programado, pero para que ustedes tengan toda la información, ¿sí? Y vamos a estar en junio, en este caso en Córdoba, que ahí sí me toca acompañar, en este caso a la Rabaneta, acompañar justo a Sole y a Edu. Sole descansando esta semana, descansando también la semana que viene y después arranca directamente para Mendoza, así que aprovechen que va a venir súper recargada en este caso. Esto puntualmente de ambos eventos y recuerden, como les digo, hay muchísimos videos en las redes de lo que fue la Expo. Quien no tuvo oportunidad de ir puede ir a repetirlos sin duda. Vi que hubo varias entrevistas, no sé si ahí hay alguno en el chat que se encontró en algún reel, porque hubo entrevistas ahí en la Expo que estuvieron haciendo las chicas de comunicación junto con Ale. No sé si los vieron, pero lo ahí pude lo vi a pispear. Ale dando vuelta. Lo pude vispear porque encima estaban algunos clientes míos, varios clientes acá de la mesa, que creo que está bueno que interactuemos directamente con ellos. Eso estuvo buenísimo de la Expo EFI, lo tengo que decir. Mucha gente que hablamos al teléfono, que se acerque a preguntarnos, a conocernos también personalmente, está bueno ese contacto. Exactamente. Bueno, Lucho, también tuviste la oportunidad de ir. ¿Primera experiencia de Expo EFI o ya había sido? Había ido, pero como particular. Claro. Primera vez trabajando acá para Raba. Muy buena experiencia, la verdad. Coincido con Agus, que está bueno ese acercamiento con la gente. Sin duda. Porque bueno, al fin y al cabo somos todos personas y atrás de la pantalla, sí. ¿viste? Es como que hay una distancia que en persona se acorta un poco y nos conocemos un poco más y está muy bueno. Sabes que a mí es un evento que me encanta, no solo para escuchar, digo, a otros colegas, sino para esto que dicen los chicos, para el acercamiento con la gente. Es un evento que me interpela muchísimo. Me encanta que sea una vez al año, que tenga la índole y la importancia que tiene que tener y esperemos que, bueno, que tanto el mundo, digo, de las inversiones como de la información en general sea también cada vez más masivo, que ahí nos vamos a enriquecer entre todos y que puedan consultar a un montón de expertos acerca de esto, ¿no? Antes de arrancar puntualmente por el mercado local, veo ahí varias consultas en el chat y les voy a arrancar a responder. Consulta Sergio puntualmente por el balance de Vima y ahí
Edu nos estuvo tirando su mensajito a la mañana, reloj apenas salió, Edu nos decía, no le convenció mucho. Que no le había convencido mucho, igual creo que viene un poquito esa tendencia con los papeles argentinos en general. Ya llevamos, creo que, balances capaz no tan prolijos como los que veníamos viendo a inicio de 2024. Creo que el balance de Vima no era lo que se esperaba, también se esperaba mucha influencia de los dividendos, creo que no hubo tanto de eso. Sí, recuerden que Vima es una máquina de generar caja en este sentido, por lo cual a largo plazo sigue estando interesante. Capaz no es el momento indicado porque por análisis técnico tampoco está tan prolija. Es una de las empresas del panel líder que está por debajo de la EMA de 200, lo cual tampoco es un buen indicador. Eso, sumado al balance a Edu, me parece que no le convencía mucho. Exactamente. Y aparte, digo, venía el balance del trimestre de Vima. ¿Y qué era lo que había que tener en cuenta? Hubo récord de apertura de cuentas y récord de volumen en lo que es 2024. Pero en este caso, digo, si hablamos de esta primera parte del año, la realidad es que el mercado local viene, ahora vamos a ver los cierres, digo, y Lucho nos va a estar contando un poquito del cierre de la semana, de las acciones argentinas y demás, pero no hubo. Siempre el volumen y las operaciones fuertes y las aperturas de cuenta es cuando el mercado tiene una tendencia alcista fuertísima, Sí. Y no es eso lo que se generó. Por eso no había, digamos, las expectativas del balance de Vima eran relativamente mixtas, ¿no? Sí, creo que también quedamos con la vara muy alta en lo que fue el año pasado. Recuerden que además del récord de aperturas, tuvimos un blanqueo, el cual proporcionó directamente inyección directa a mercado, porque lo único que podía justamente para mantener esos $100.000 o lo más que blanqueabas hasta 2025, hasta fines de 2025, eran instrumentos en el mercado local, por lo cual tenías que operar directamente instrumentos de mercado local. Eso ya generaba una inyección de volumen que no estábamos teniendo este año. Mercado bajista localmente e internacionalmente. Es obvio que los volúmenes iban a bajar, no hay nuevos blanqueos, Claro. Ese blanqueo fue un éxito, fue un volumen fuertísimo, por lo cual el 2024 era un trencito para arriba. Me parece que ya va a ser capaz más una estabilidad de los números de Vima. Exacto. Ahí muchas consultas y me gusta porque son temas que nosotros elegimos para exponer. No sé, por ejemplo, acá Andrea decía la pasada 103 el BTC y ahora si llegamos a tiempo y muy bien sobre el cierre, nos vas a estar explicando un poquito acerca del Bitcoin y cómo operar en el mercado, ¿no, Lucho? Sí, vamos a estar hablando un poquito de un mercado ultra volátil, para un perfil tal vez un poco agresivo, pero que a mí en lo particular me gusta siempre, como dice Edu, ¿no? Con un porcentaje de la cartera acorde al perfil de riesgo de cada uno. Exactamente. Ahí todo lo que es Bitcoin, vamos a estar hablando sobre el cierre. Tenemos un programa totalmente repartido acerca del riesgo. Vamos a estar charlando también acerca de TX26, así que vamos rápido con eso. Fíjense en pantalla y lo que salió ayer. Ya tenemos en este caso las proyecciones de la inflación. Puntualmente Ámbito siempre lo pone de esta manera, ¿no? Los gurúes de la Citi en este caso proyectan inflación, prevén un 3,2 para abril y más del 30% para este 2025, y de la mano con esto tenemos las proyecciones puntualmente del REM. Ahí estamos, ¿no? Para abril 3,2, para mayo 2,8. Nuevamente esperan que vaya la inflación en descenso. Pero bueno, no hace mucho, digo, acerca de esto, ¿no? No hace mucho el presidente dijo en la conferencia y en la Expo también, que espera que para el 2025, bueno, la inflación sea directamente y vaya y camine hacia cero, ¿no? Es un camino, a ver, estamos en 3%, si nosotros llevamos la cabeza 2 años para atrás, estábamos cerca del 25, 30%, digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra, es una inflación totalmente baja, digo, por eso tenemos las tasas también en línea con esta inflación que tenemos de manera mensual, pero bueno, hubo un salto que quizás en marzo, abril, que no se esperaba, ¿no? Sí, obviamente creo que también lo que me gustaría analizar de este número en la estimación en la cual tenemos es el no saltazo por la salida de cepo, lo cual en ese sentido sí es una buena noticia. ¿Por qué? Porque tuvimos un salto de estacionalidad muy fuerte en lo que fue marzo. Un marzo en el cual, en febrero se estaba hablando justamente de que en abril podríamos tender abajo del 2% de la inflación, se estaba justamente discutiendo eso, que parecía, es más, que en enero se baja el Kronig-Peg con una expectativa de que la inflación vaya a la baja directamente para abril abajo del 2%, claramente no va a ser el caso, no vamos a tener ese número, pero también tenemos que tener en cuenta que el saltazo de marzo que nos dio la inflación no fue un buen dato. Pero el hecho de que estemos en 3,2 con la estimación de con la estimación de abril, en este caso particular, habiendo salido de cepo, es un buen dato.
Porque con salida de cepo se esperaba capaz un rebote más fuerte de la inflación, se esperaba capaz que la banda tienda a irse a los 1.300 o que el dólar fluctúe cerca de los 1.300, no fue el caso, haciendo que los precios capaz no reboten tanto. Exactamente, ahí todo lo que es tema de inflación, siempre hay un temor ahí también cuando nos acercamos a un año electoral, ¿no? Digo, estamos dentro de un año electoral, siempre lo que es inflación y dólar es el foco de nuestro país y es un número que realmente nos atraviesa en el día a día y es donde está puesta la cabeza a la hora de comenzar a pensar una inversión, ¿no? Bueno, ¿a qué coeficiente yo le voy a competir entre comillas, si le voy a ganar al tipo de cambio, si voy a buscar la evolución, por eso de ahí se genera el carry trade y demás. Por eso es tan importante ver. Ahora, desde que arrancó el año, ahora el REM no viene exactamente dando el mismo número que el dato de inflación, y esto también es importante. Digo, si el REM pone por ahí 3,2, quizás sale abril en 3,1. Digo, no viene en línea, quizás y muy cercano, pero no viene siendo exactamente el mismo número, y eso es importante para tenerlo en cuenta. De la mano con eso y lo que estaba comentando Agus, es el tema del tipo de cambio, ¿no? Y ahí también lo que yo les preparé es el dólar contado con liquidación, fíjense que lo vamos a tener en pantalla, pero es el tipo de cambio de las acciones argentinas, ¿sí? Está ajustado. Vieron que siempre les estábamos comentando últimamente esto de qué tipo de cambio se toma, cómo se toma, podés tomar el del bono, podés tomar el del CEAR. Bueno, en este caso es un mix de todas las acciones argentinas, bueno, ponderado y hecha la fórmula para poder verlo en un gráfico. Fíjense, precio de cierre 1151, ¿sí? Parecería que estaba haciendo ahí una especie de lateralización en los 1200, no empezó a bajar con fuerza, ¿sí? Esto también es importante tener en cuenta, y se habla mucho de que va a ir a buscar la parte inferior de la banda, ¿no? La zona de los 1000, en este caso si va a buscar esa zona todavía le queda un 12% de caída, ¿sí? Estos son los números importantes que uno tiene que tener en la cabeza, ¿no? Ahora, cuesta pensar un dólar psicológicamente a 1.000. Creo que al argentino cotidianamente es complicado pensar en eso. Lo hablo con un montón de gente y me dicen, vos ves el dólar yendo a 1.000. Creo que es una de las preguntas que más nos surgen en la mesa. Cuesta pensar el dólar yendo a 1.000. Creo que 1.200 fue uno de los techos propios, como que el dólar estableció en este momento una banda propia entre los 1.200 y los 1.100. Pareciera que el 1.100 es el primer soporte y hay que ver con qué fuerza lo cruza, porque el volumen que estuvimos viendo de ROFEX fue clave para la caída de ayer. Exacto. Y ahora, digo, si pensamos en el dólar en la zona de los 1400, digo, también se puede generar. Sí, está lejos igual, pero exacto, coincido con Agus. De hecho, ayer cuando el oficial llegó a romper los 1100, creo que llegó a operar en 1085 y apareció presión compradora. Creo que son precios que el mercado ya los percibe como baratos. Sí, hay que ver si, o sea, si en estos 2 meses que está el flujo de exportadores, si no llega a la banda, y me cuesta creer que más adelante lo pueda hacer con las elecciones por delante. Coincido ahí con eso que está diciendo Lucho, y de la mano con eso tenemos que tener en la cabeza la exigencia que tenemos del Fondo Monetario Internacional de que tenemos que comprar reservas, ¿no? Porque uno está, bueno, ¿qué quiero hacer de un lado de un lado de la línea y del lado del gobierno en este caso? Quiero comprar al tipo de cambio de 1000, que es la parte inferior de la banda. Pero del otro lado, el fondo te está exigiendo que vos tenés que comprar en este caso, y si se genera un piso fuerte en 1100, y quizás vas a tener que comprar en 1100. Pasa que yo creo que también si el mercado ya sabe que el gobierno va a esperar a los 1000, a los 1010 y 1020 ya te vas a salir a comprar, te van a anticipar. El mercado de los bancos, digo, los institucionales. Creo que el gobierno apunta más a acumular que a la inflación, a que perfore el 2% previo a las elecciones. Creo que está el ojo puesto. Recién lo veíamos un poco en el gráfico del REM, que estaba en el 1,8 en el mes anterior a las elecciones. Creo que sería positivo y creo que el gobierno busca un poco eso. Es que también, digo, ahí no toda la gente entiende, digo, no toda la población argentina en general entiende puntualmente cómo se va a generar esta dinámica de las bandas cambiarias y el tipo de cambio, pero sí sabe que toda la gente, digo, que cuando va al supermercado, si le aumenta un 3%, si le aumenta un 4%, lo siente en su economía diaria. Entonces le apuntan directamente a la inflación del día a día, ¿no? Directamente a una elección. Generalmente siempre se dio así. Sí, sin duda, coincido con eso. Es el caballito de batalla hasta ahora del gobierno, es desinflar, cueste lo que cueste, y creo que está prefiriendo no acumular reservas en pos de que el tipo de cambio se mantenga bajo y que no afecte a la inflación. Sí. Ahí mientras seguimos charlando,
que le voy a preguntar a Agus un poquito más de Rofex. Quiero saber ustedes en el chat, ¿sí? Puntualmente, ¿qué opinan del tipo de cambio? El tipo de cambio a 1000. Vamos a hacer preguntas claras, ¿no? En este caso. El tipo de cambio llega a 1000 en mayo. Le quedan 3 semanas todavía, ¿no? 2 semanas, ¿querés? Más que 3, 2 semanas completas. El tipo de cambio llega a 1000 en mayo. Ahí les quiero leer su opinión. No es una encuesta, es opinión directamente. La quiero ver que comenten ahí en el chat. Ahí está. Sí, Fernanda. Bueno, tenemos una pata positiva en este caso. Está exigido el mercado, hay que ver la confianza de los operadores, pero primero voy a esperar que Agus me cuente un poquito acerca de Rofex. Me decías, bueno, volumen récord, lo vi también, es un mercado que sigo mucho, lo veníamos charlando con Milo mucho en la semana. Se habla también, y lo leí en absolutamente todos los diarios, de la intervención que se puede generar acerca de este mercado. A ver, como les digo siempre, nosotros no vamos a poder ver los números del gobierno puntualmente y si hubo o no hubo intervención, pero los volúmenes, cuando el volumen le llama la atención al mercado y es muy grande y es un volumen que únicamente quizás puede venir desde ese lado, ahí es donde se confirma tácitamente y los principales diarios empiezan a hablar acerca de una intervención y una baja el miércoles fuerte, ¿no? Fuerte, pero también que hace dudar por el volumen. Ahí es donde se da no simplemente la baja en el valor nominal, sino cómo. Es el volumen operado más fuerte, si no me equivoco, desde 2022, 2023. Se operaron 3.900.000 contratos. El récord anterior en la gestión de lo que es de Javier Milei estaba siendo 2.900.000. O sea, justamente casi que lo cruza por un 33%, estamos hablando. Es una suma muy fuerte la diferencia de récord. Y también lo que hizo ruido es que en la jornada de ayer no tuvimos un volumen chico, tuvimos un volumen de casi 3.100.000 contratos. Obviamente ayer quedó casi neteado lo que sucedió en el día porque tuvimos bajas del 0,01%, 0,02%. Sí tuvimos bajas muy fuertes en los contratos de mayo y de junio en el día miércoles, retrocediendo casi un 5,5% y un 6% en el caso de lo que es junio. Obviamente también los contratos de largo, que son los más volátiles, pues son los más impredecibles. ¿A cuánto va a estar el dólar a diciembre? Creo que es la pregunta que todos nos hacemos. Es que ya cuando tenemos las elecciones en el medio, viste, ha pasado esto también y siempre Rofex tuvo esta dinámica de que convalida un tipo de cambio hasta antes de las elecciones y después es, bueno, jugátela directamente, Directamente, ¿no? es eso, básicamente es no saber el precio y jugármela a qué precio estoy cubriéndome en este caso particular. Obviamente Rofex te guía capaz para lo que es fines de mayo, fines de junio o principio de julio directamente y tiene esa inmediatez en decirte en cuánto está tangibilizando el mercado al dólar. Sí, ahí los estoy leyendo en los comentarios, me gusta que le agreguen una opinión en este caso. Antes decía que ahí Fernanda decía que sí, tenemos muchos no, también Ariel, Daniel, Fabián, Silvina, todos consideran que no va a llegar a 1000 el tipo de cambio en este caso. Acá había uno que busca otro precio. Carlos dice 1.200 es un precio justo, entonces se tendría que mantener en esta zona, por lo menos en lo que tiene que ver en mayo. No creen que llega a 1000. Ahí el comentario de Mirta. Fíjense que tenemos opiniones divididas y es uno de los objetivos de gobierno. Coincido ahí con lo que decía Fernanda, que es uno de los objetivos de gobierno y todo lo vienen haciendo, pero no dijeron que llega a 1000 en mayo. Digo, esto fue una pregunta nuestra que estamos debatiendo en vivo. Dijeron que sí, iban a buscar la parte inferior de la banda, pero no en mayo. Por eso es un poco ida y vuelta que estamos generando. 1100. Hay bastante creo eso, que podría llegar a 1100 sin problema en mayo. Creo que 1100 después del volumen que metió Rofex en la jornada de miércoles, el volumen de ayer, si también un poquito contexto exterior acompaña campo liquidando, creo que hay indicios de que podríamos llegar a 1100. No me parece un número en el cual esté lejos, o sea, una posibilidad muy lejana. Creo que es más, estamos más cerca de un 1100 hoy en día que de terminar más cerca de los 1200 por la baja que se estuvo dando desde la jornada del miércoles. Sí. Lucho, 1000 en mayo. Yo lo veo difícil y ¿sabés qué me choca también? Sumado que las entrevistas que estuvo dando Caputo el otro día, que quiere incentivar el uso de los dólares. Digo, con un dólar tan barato, uno que tiene los dólares afuera del sistema, tampoco te incentiva mucho a querer gastarlos en compras cotidianas o en salir a comprar un electrodoméstico o lo que sea. Me choca un poco eso, Dios. Desequilibria. Lo que pasa es que ahí
quizás a comprar un electrodoméstico sí, porque vos no tenés que tener, cuesta, pero no tenés que tener la cabeza el tipo de cambio en pesos, porque lo estás comprando en dólares. Lo que pasa es que, ¿cuánto se infla ese precio? Pues yo me pongo en la piel de alguien que sacó esos dólares del sistema con un tipo de cambio que se percibe barato en general, digo, independientemente de lo que uno pueda creer o no. Como que no te incentiva mucho a decir, lo saco ahora del colchón en este contexto que a niveles históricos está bastante apreciado el peso. Eso me choca un poco. Pero Exactamente. bueno, yo creo que va a ser una decisión muy personal de cada uno. Es muy personal de cada uno. Veía ahí a la pasada mientras estaban charlando, coincido, sí, ahí lo que dice Juan es real, no es 1000 ni rígido, la parte de abajo de la banda es un poco más bajo, pero ni siquiera tocó ni 1400 ni 1000, que eran como los puntos iniciales, y después la banda se va abriendo. Creo que pero es ahí nomás. Un poquito el dólar fijó su propia banda en este sentido, Sí, porque tampoco fue a buscar los 1000 directamente en esa primera semana corta de cepo, con salida de cepo, y buscó esa banda entre los 1100 y los 1200 automáticamente, el contado con liquidación. No pudo ni ir a buscarlos, ni los 1300 ni los 1000, ni estuvo cerca. Ahora, coincido con este pensamiento de, y ahí vamos directo a las acciones, digo, pero coincido con este pensamiento de inversor. Quiero escuchar ahí qué decían. Pero digo, con $1 a 1100, ¿no? O a 1000. ¿Y no compras un CDR? ¿No te llevas el capital afuera nuevamente? ¿No vas a las obligaciones negociables que ya, estaban en la zona de 1400? Buscás cobertura de tipo de cambio, llegó a la zona de 1100, 1000. ¿No vas directamente al tipo de cambio o se va generando ese cierre de carry trade porque estás esperando nuevamente la otra vuelta? En este caso, se puede generar eso en el mercado también. Sí, a ver, yo creo que ahí depende mucho del inversor cómo esté parado. Si estás parado el 100% en pesos, sin dudas comparto lo que decís. Algo dolarizado, algo por me más que sea un 20% sí hice lo que decía Edu de como mínimo vender esos 40.000, el caso específico que dijo Edu de vendí un departamento por $100.000 y tengo como mínimo $40.000 de carry trade. El 1100 me animo a ir cerrando aunque sea la mitad de la posición. ¿Por qué? Porque ya no tenés casi una banda, casi un porcentaje grande para ganar. Tenés más incluso para perder contra la banda superior que ganar contra la banda inferior de carry trade. Por lo cual por un tema también estadístico, siento que tengo más para ganar en exterior, que también hay que considerar, las valuaciones de exterior están atractivas. Por lo cual cierro carry trade, capaz busco acciones argentinas también, busco acciones de Estados Unidos, CDR, cobertura por ambos lados. O sea que coinciden varios en el chat con esto que estamos charlando los tres. Walter dice sí, a 1000, 1020, 1030, todo a dólar. En este caso puso varios valores, bueno, y todo a dólar. Adrián dice a 1000 cierra el carry trade. Bueno, es el pensamiento del inversor que está esperando un valor, ¿no? Pero digo, pasando un poco de la imagen del dólar y hablando un poquito de las acciones y de lo que fue la semana, fíjense que tenemos ahí en pantalla el gráfico del Merval en dólares, ¿sí? Puntualmente. Viene de una chica, y esto es lo que les decía, ¿no? Que viene un año totalmente bajista, rebota, en este caso, bueno, acá tuvimos la caída de Estados Unidos también, el tema de los aranceles que Argentina acompaña, acá tuvimos en estos rebotes el tema de que habló Caputo, el cambio del esquema económico, que salen las restricciones, en este caso, la salida parcial del cepo, ¿sí? No en su totalidad, las empresas siguen teniendo restricciones, ¿sí? Y después hubo otro achique en Argentina. Ahora, el martes estábamos hablando si rebotaba o no rebotaba esta semana en la media de 200 ruedas. Bueno, rebotó finalmente, ¿sí? Llegó ahí a la zona de los 1700. Me cuesta verlo a corto plazo en la zona de 2000. La verdad que por gráfico me cuesta mucho. Me gustan mucho las empresas argentinas a estos precios, pero para ir comprando muy de a poco. Ahora lo vamos a ver en los gráficos, ¿sí? Si quieren alguna acción en particular, también nos pueden dejar ahí en el chat, que vamos a aprovechar para hacer gráficos de locales en vivo. Pero acá lo que quería ver con vos, Lucho, era puntualmente esto que tenemos en pantalla, que era el cierre de los precios de los ADR puntualmente, ¿no? Sí, rebote tímido el de ayer, pero yo coincido con vos. Desde lo técnico dio un movimiento muy prolijo el Merval, llenó el gap, bancó la media ahí. Estamos en una zona que no se termina de decidir. Pero bueno, vemos que la mayoría en el año negativo. Me sorprende la resiliencia ahí de Banco Francés, que 5% arriba en el año. Creo que la única de los ADR. Pero ayer destacaron también las energéticas. Exactamente. YPF, un 6%. Perdón, un 1,7 digo, pero un 6% en la semana.
Tego también un 8,6 en la ¿Sabes que semana. hace mucho que no veíamos una semana positiva completa en Argentina? Bueno, la semana pasada fue corta, no tuvimos el jueves y viernes con mercado de referencia local. El lunes las acciones argentinas tuvieron que pasar a precio un jueves y viernes jodido, porque fue un jueves y viernes negativo. Sí. Pero bueno, recuperaron muy bien y pudieron, digamos, terminar esta semana airiosa, podemos decir. Semana positiva, sí, creo que no me había gustado cómo se comportaban los ADR con el feriado, con Estados Unidos subiendo y los ADR bajando. Daba un poco de dudas, pero como que se había desacoplado un poco Argentina, pero parece que está encontrando un piso, me parece. Parecería que sí. Esperemos que el piso sea la media de 200 ruedas, que por lo menos que lateralice, digo, que nos dé esta tranquilidad que estamos pidiendo, quien seguimos el mercado día a día. Y ahí, Agus, Lucho estaba destacando recién el tema de YPF y las energéticas. Digo, no puedo dejar de preguntarte, que tiene mucho que ver con el rebote del petróleo, ¿no? Digo, lo hemos charlado puntualmente, pero el rebote del petróleo y lo que está rebotando el WTI se ve, digo, es visible en los números. Veníamos charlando temprano esto de que está bueno que esté en 60, ¿no? Sí, está bueno porque no estaba pudiendo con la resistencia de los $60, que había tenido la noticia clave del momento, que era China se junta a hablar con Estados Unidos para llegar a un acuerdo. Más que eso no se podía esperar como una noticia positiva. Sería básicamente disminuir las probabilidades de una recesión mundial y justamente de una baja de crecimiento económico para ambos países. Ambos países están en el top 3 de los que más consumen justamente en este sentido petróleo, por lo cual era una clara dirección para el valor del crudo. En este sentido, un respiro para YPF, un respiro para el sector energético que no tuvo ese salto post-cepo, porque la realidad es que se desacopló un poquito el sector energético. Veíamos a YPF desacoplada, lo podemos ver obviamente en los valores del año, en lo que va del año, cómo las energéticas se desacoplaron del sector bancario. Fíjense que si van a los gráficos, Banco Macro, Galicia, dejan gaps abiertos y ahora los tendieron a cerrarlos, pero YPF no lo hizo y el rebote que tuvo el martes del 7% creo que fue un alivio para muchos. Exactamente. A mí es una de las acciones, digo, que me gusta. Si tengo que elegir riesgo argentino y qué conservo, YPF es sin duda una de mis primeras elecciones por lo que representa la empresa. Digo, ayer estuvo, el vivo ayer estuvo muy bueno y estuvo el profe desglosando un poco, ¿no? ¿Qué es lo que tiene importante YPF en su balance y por qué no le terminó de convencer? Porque no le terminó de gustar puntualmente el balance. Pero es una empresa que, por más que el balance no fue del todo bueno, y en $30, digo, sabemos que YPF no es el valor. No es el valor no real. Es el valor real de YPF, por más que tuvo este trimestre, negativo, ¿no? Sí, obviamente, y sabemos que el trimestre que viene, si un crudo no se dispara a $70, no va a tener un gran trimestre tampoco. Pero la idea es que de YPF, y si uno compra YPF en estos momentos y en estos precios, no los compra para el próximo balance. YPF es una de las pocas empresas que cuando hablo con la gente uno no compra YPF para vender post 10%, porque si uno compraba el lunes y entre martes y miércoles, con ese criterio uno la tiene que vender porque subió un 10%, claro, justamente con el saltazo que tuvimos el día o sea martes. Que ahí vamos a ir rápido con los balances locales, que los voy a estar mostrando en pantalla puntualmente con esto que está diciendo Agus, ¿no? Fíjense, YPF entonces viene de la mano del Merval, con una tendencia totalmente lateral. Fíjense que rebota exactamente misma fecha, con un gap en el Merval. Yo acá los que les había marcado en la semana, para que tengan en cuenta, es que empieza a dar entrada el estocástico, ¿no? En este caso, que es este indicador que hemos repasado de la parte de el análisis técnico al corto plazo, ¿sí? Empieza a dar compra. En este caso, ya en esta zona me gusta para comprar. A ver, como siempre decimos, no quiero ser repetitiva, pero el 100% de todo nunca, ¿sí? Pero una parte, en estos precios me animo a tener, y lo que tenemos que buscar es a ver si el estocástico llega a la parte superior de la banda, si es que yo quiero operar al corto plazo, ¿no? Fíjense que está ahí nomás de la media de 200 ruedas para que termine la semana de una forma excelente. Estaría muy bueno que supere la media y termine por encima, ¿no? Por encima de valor de 31,48, que está ahí la media exponencial de 200 ruedas, y podría ir a buscar lo que sería la zona de los $32, y ya con que llegue hasta ahí, fíjense que estamos hablando de un 12%, para que tengan los valores en la cabeza. Ahora,
en el caso de que no se dé y se ponga negativo de vuelta el petróleo, que es un poco el que está marcando el ritmo a YPF, podemos ir primero ahí a la zona de los 28, ¿sí? Que sería un 9%, y si llegara a la zona de los 25, yo creo que ahí me animo a hacer las compras para acumular, ¿no? Porque se pone difícil YPF, sí, pero es un precio que generalmente lo usó de techo o de piso en repetidas ocasiones. La zona de los 26, 25 dólares de YPF es importante. Ahí veía la pasada que estaban pidiendo los gráficos, consultaban acerca de la resistencia de Galicia y ahí lo vamos a ver en pantalla. Fíjense, Galicia en estos valores. Y acá lo tenemos, resistencia clarísima, ¿no? En estos precios, fíjense cómo no puede superar en todo lo que fue el mes de febrero-marzo, ¿sí? Que toca y no supera. Eso es importante, después lo utiliza de piso y ahora lateraliza en esos valores. A ver, puntos para tener en cuenta. El estocástico al corto plazo está bajo, ¿sí? Nos puede dar falsas señales, sí. Fíjense que la señal anterior que nos dio fue de entrada, fue de compra. En este caso, quien les gusta el indicador al corto plazo, fue con mucho volumen y rápidamente, cuando empezó a acercarse a la zona de 58, nos dio venta, ¿sí? Y el estocástico en estos valores, en la zona de 77, estaba exactamente al mismo valor. Digo, estaban 58 dólares y ahora llega a la zona de 10 de este indicador del estocástico que venimos charlando siempre y sigue en 58 dólares. Ahí se genera este famoso ruido de mercado y esta zona de acumulación por ahora no va a indicar un rebote. Acá el timing nos lo va a dar el volumen del mercado. Digo, sí. Si hay mucho volumen alcista y empieza a rebotar a estos valores, ahí sí nos va a dar una buena indicación de entrada, ¿no? Sí, también capaz algún driver que saque el gobierno, creo que puede ser también un punto clave. Post salida de cepo no tuvimos ningún driver local en ese sentido, quedamos más atados a la tendencia de Estados Unidos. Creo que eso podría ser importante. Y algo que también hace un poquito de ruido es las elecciones, o son las elecciones en este caso particular, que eso también va a ser un driver que pueda mover mucho. Buenas encuestas para este gobierno, creo que va a ser un driver positivo para el mercado. Sí. Coincido, pero bueno, YPF, Galicia son un poquito los que marcan el ritmo de todo lo que es del Merval. Después vamos a ver los gráficos que quieran. No vi ahí muchos pedidos de análisis técnico en el chat, pero los quiero dejar ahí para que vayan pidiendo papeles de Estados Unidos, que tengo varios sectores interesantes que podemos hacer ciertos cambios y pasar ciertas señales. Tenemos en pantalla ahí lo que es el cierre de los bonos, Lucho. Tuvimos cierre mixto relativamente, cerró negativo más que nada la parte corta de la curva, podríamos decir. Sí, la parte, pero igual así, como decís vos, ¿no? Casi neutro. Venía de una buena semana, vemos que la mayoría de los rendimientos son positivos, al igual que la curva corta como la curva larga, pero creo que está un poco desacoplado del Merval en las últimas ruedas, con un Merval corrigiendo, lo bueno que se mostraron bastante resilientes. Sí. Pero si vemos el año también negativo, obvio con menor volatilidad que el índice Merval, pero creo que está el ojo puesto en la acumulación de reservas. Tal vez eso es lo que le falta para... Acumulación de reservas y pensar en esto de uno de los objetivos, ¿no?, que siempre decimos de manera repetida del gobierno es esto de los 500 puntos del riesgo país, ¿no? Y me lleva directamente a este cuadrito que nos preparó Milo de cuánto tiene que subir el bono, ¿no?, para que llegue a este objetivo y a los 500 del riesgo país. Y esto hace que si no se compran reservas, ¿no?, como bien vos dijiste, no se compran reservas, el objetivo es que llegue a los 500, ¿por qué lado vamos a llegar? Digo, claro. Si te tiene que dar confianza también el mercado para que suban los bonos, ¿no? Claramente el año pasado cuando los bonos rarearon fuerte era con un Banco Central acumulando reserva rueda tras rueda. Creo que si bien no es lineal, digo, el mercado tiene el ojo puesto en si acumula reservas y el rendimiento de los bonos eso lo viene mostrando y lo mostró, como decía, ¿no?, el año pasado cuando rarearon fuerte y con un Banco Central que acumulaba reservas rueda tras rueda. Exacto, coincido. ¿Te sigue gustando el 35, Agus? A mí, a ver, yo sí tengo que elegir un bono, sin duda. En estos momentos sigo eligiendo el 35 y ahí ya me tengo que parar un poco en la confianza que tengo o no tengo con respecto a la acumulación de las reservas, ¿no?
Sí, yo soy fiel seguidor del G35, ya sabés que es mi bono favorito, es el bono que siempre elijo, es uno de los bonos más atractivos de la curva, honestamente. Creo que lucha capaz con el AE38, porque el AE38 tiene Sí, mejor cupón, pero no tiene mejor rendimiento nominal, según la tabla que nos había hecho Milo, que está sí. muy buena. Pero lo que sí creo es que con una tendencia bajista, es más, ayer el presidente ponía en el mundo Twitter que el riesgo país rompió los 700 puntos y si nos mantenemos por debajo de los 700 puntos y con una tendencia bajista, nominalmente es de los más beneficiados, por lo cual no saldría de esa curva. Sí creo que no haría una compra de la curva corta realmente a estos precios y en estos momentos es de la que más va a sufrir. Va a tener volatilidad también, la curva sufre mucho, la curva corta sufre mucho la volatilidad política y con las elecciones me parece que no está bueno estar parado ahí. Ahí lo que, a ver, también son los bonos que por excelencia se usan para hacer dólar MEP, ¿no? Entonces también va de la mano con esa volatilidad. Lo que yo pienso acerca de los bonos es, bueno, algo tendría, sí, por ahora, digo, no me disgusta. Es poco el margen que queda igual para que llegue a los 500, si es que vengo con ganancia de los $20 de los bonos, digo, Sí. quizás uno dice, bueno, me voy a la renta variable para arriesgarme un poco más y tener más rendimiento. Me estoy riendo porque dije esto de que no me pasaron papeles y llovió el chat de papeles directamente. Tuvieron muy bien, así después vamos con análisis técnico. Igual yo traje también algunas elecciones y oportunidades también en el mercado de Estados Unidos que estuvimos ayer viendo con el equipo, así que vamos a estar debatiendo un poquito acerca de eso. Pero el tema del cierre de los bonos en dólares, en pesos y demás, también es importante tenerlo en cuenta porque marca un poco el timing de esto que estábamos charlando al principio, de la tranquilidad o no que está teniendo el mercado en estos momentos. Fíjense en pantalla que ahí tenemos cierre en este caso de los bonos en pesos. ¡Qué caos! Y fíjense, yo se los dejé a propósito, ¿no? Desde este lado, el número... Perdón, yo quiero preguntar en el chat si alguien sabe por qué es ese menos 25%. Menos, Antes de decirlo. menos A ver. 25 y ayer llovieron las llamadas por teléfono en este caso. Y eso que en vivo Edu lo mencionó acerca del TX26 y qué estaba pasando. Pero bueno, imagínate uno que no pudo ver el programa, ¿no? Abre el teléfono, abre la app de Raba, va puntualmente a su tenencia, mira TX26, 20% abajo, directamente no sabe qué es lo que está sucediendo. Tranquilos, no es real, no es un porcentaje real. Hubo un corte de cupón y ahí lo están poniendo, corte de cupón. Excelente el chat que está siguiendo el Está mercado bien. y nos mira el minuto a minuto. El TX28 también cortaba cupón. Exactamente, mucho menos. Fíjate que tenemos ahí 13 y menos 25 arriba, mucho menos, pero hubo corte de cupón. Comentame un poquito más, Agus. Bueno, tenemos corte de cupón, pago en el día de hoy y acá dejo un ejercicio para todos que está muy bueno, que lo usábamos como ejemplo ayer en la mesa. Si uno se asusta capaz con este ruido de que cayó un 27% de TX26, si uno comparaba el valor en 24 horas versus en contado inmediato, iba a encontrar la diferencia de valor y se iba a dar cuenta que cortaba cupón por la baja del valor nominal del bono. Veíamos justamente en contado inmediato cotizando a 1.900 versus un 24 horas cotizando a 1.400, el valor nominal de cada bono. Entonces ahí entra uno a ver, mañana tengo corte de cupón, busco la fecha, me doy cuenta que ayer era el último día, hoy cortó directamente, en este caso particular, ayer en contado inmediato era el último día para estar comprado. Exacto, así es, TX26. No hay tal crisis, No existe no la pasó crisis. nada, este 20% no es una baja porque cómo funciona, como dijo Agus, baja el precio y es un capital que a mí me van a acreditar en la cuenta comitente. No es que yo voy a perder ese 20%, sino que si lo hacemos en un ejemplo rápido y una cuenta rápida en la cabeza es, si a mí me baja un 20%, ese 20% me lo van a acreditar en liquidez en pesos en la cuenta comitente e incluso si quiero puedo recomprar el mismo bono. Digo, puedo incluso hasta tener la misma cantidad, digo, voy a tener, pero digo, puedo sumar al mismo bono y pensar en esto del interés compuesto con la parte de los bonos ajustados por ser o buscar otra alternativa, digo, porque hoy por hoy una LECAP tampoco está mal, dependiendo cuál sea, porque está rindiendo muy por encima de lo que son las cauciones. Sí, está rindiendo casi un 2,6% mensual, la tasa efectiva mensual, pero no quería dejar de contestar esta pregunta de Manuel, que dice, ¿por qué bajó más el 26 que el 28? Porque el vencimiento Exacto. del 26 es justamente en 2026, por lo cual los vencimientos son más fuertes.
tenemos menos tiempo para el pago, entonces la renta y la amortización tiende a ser más fuerte. Es lo mismo que sucede con los bonos soberanos. ¿Por qué paga más el L30 que el L35? Porque el vencimiento es más corto y tiene que ir amortizando de una manera más fuerte. Así es, sí, sí, sí. Tiene que ver con eso. Bueno, ayer estuvieron explicando un poquito esto antes de que suceda Ale, Fer y Edu, pero a veces, viste, hasta que no lo veo, no lo tengo en la cabeza como para preguntar si tengo dudas, si qué pasó o no qué pasó. Por ahí hay gente que no lo vio puntualmente. Pero bueno, se puede recomprar directamente el mismo. Ahí están poniendo, Edu ayer recomendó, sí coincido con María Rosa, yo lo vi, que Edu recomendó la compra, pero ¿por qué puntualmente? Y es un comentario que también entre ustedes se estaban comentando, no llego a leer el nombre, pero habían puesto exactamente que para mantener la TIR tengo que justamente recomprar en el mismo bono, y así es, para cumplir la TIR del rendimiento tengo que recomprar en el mismo bono. Tomen la decisión que quieran, digo que quizás no quiero mantener la TIR, quiero tener la posición que me quedó, ese residual en este caso que me queda directamente en el bono, y lo demás lo quiero ir pasando una ALECAP. La de agosto no está rindiendo mal, digo, podría ser una alternativa, quizás la ALECAP de agosto, pero con cautela, digo, si sigue operando con cautela en el mercado local. Puntualmente queríamos aclarar para que ustedes sepan qué es lo que está pasando con los cortes de cupones. Ahora sí, hablando un poco de todo lo que fue el mercado local, ahí veo que están poniendo lo de Milei. Lo leí a la mañana, la realidad que es una entrevista récord, no sé si lo pudieron ver. Hizo una entrevista récord a nivel mundial porque hizo más de 5 horas, en este caso una entrevista, lo pasó a Bolsonaro, que tenía el récord de mercado, y de que nosotros tengamos que estar analizando nada. Digo, eso para que ustedes lo tengan en cuenta. De todas maneras, llegado el caso que sea así, siempre les vamos a estar avisando, pero entrevista récord, y hay que estar hablando 5 o 6 horas puntualmente de todo en general. Estuvo tocando varios temas, pero 5 horas es muchísimo, y fue la entrevista que tuvimos en esta semana. 1.5 ahí. No, rapidísimo. La pueden ir a repetir seguramente, pero bueno, 5 horas hay que dedicarle a mirar puntualmente la entrevista. Fíjense, ahí lo que vamos a empezar a charlar ahora es un poquito acerca de Estados Unidos, que hay muchísima información ahí. Y este fue el cierre de la jornada de ayer, ¿no? Ahí tuvimos Tesla, Amazon, Microsoft, toda la parte de tech positiva. Vio que muchos están consultando incluso acerca de AMD, Microsoft, Globant, varios papeles en general, BRKB están consultando también. Consultan si le podía hacer análisis técnico a los índices, ahora lo vamos a estar viendo. Este es el cierre del desglose de las acciones del Standard & Poor's, ¿no? De las 500 acciones del Standard & Poor's. Este es el desglose. Fíjense que cae la parte de salud, la parte de consumo. Generalmente cuando rebota el mercado, la parte de consumo es la que más achica, pero siempre hay diferentes alternativas como para tener en cuenta en el mercado. Estábamos hablando de esto ayer incluso en la mesa, de por qué se da esta jornada positiva, ¿no? Y hubo varias noticias a tener en cuenta, pero por un lado tenemos desde este lado la que consideramos que es la principal. Esto fue hoy a la mañana, pero ayer ya había rumores de que el sábado se tendría que confirmar este acuerdo con China, y hoy a la mañana Trump puntualmente en Twitter lo hizo, obviamente. Dice que el arancel del 80% para China parecería correcto antes de las conversaciones comerciales entre Estados Unidos y China, porque las novedades las tendríamos que tener recién el sábado. Sí, fuerte ese número, un 80%, si bien obviamente es un poco menos de la mitad de lo que se venía rumoreando, de lo que se venía amenazando también. Creo que se corrió un poco la bola como si fuese una bola de nieve y se fueron juntando aranceles. Pero un 80% de todas maneras queda alto comparado con las negociaciones que tuvo con otros países. Estoy hablando de un Reino Unido quedando con una tarifa mínima del 10%, y varios países importantes que están con tarifas bajas. 80% hace un poco de ruido. La realidad es que el mercado reacciona positivamente. Hoy tenemos un arranque capaz un poco tímido, sí, pero sí tuvimos arranques positivos en lo que fue la jornada de ayer y la jornada del miércoles, por lo cual es una reacción positiva del mercado
Creo igual que todo el foco va a estar en lo que suceda el fin de semana en Geneva, en este caso en Suiza particularmente. Es un poco irónico que lo hagan ahí, creo que era parte de lo que se quería captar, que lo hagan ahí como una prevención de guerra mundial, un acuerdo a ver qué sucede, pero va a estar el foco puesto completamente en esa situación. ¿Sabes que no me sorprendería que hoy el mercado de Estados Unidos tenga una rueda relativamente tranquila? Porque sabemos que las novedades las vamos a tener el fin de semana. Digo, sabemos que la novedad principal y el foco principal, que es este acuerdo entre Estados Unidos y China, lo podemos llegar a tener el fin de semana. En el caso de que se confirme, se confirmó ayer lo de Reino Unido, que lo estábamos charlando con Lucho, ¿no? Muchos veían si era o no era el driver principal. La realidad es que el foco principal está en China. Sí, digo, eso es importante, por eso el mercado responde ante eso. Pero con Reino Unido lo que dijo es, bueno, el acuerdo es pero las condiciones todavía las estoy viendo. Y eso es importante, porque hoy recién se cumple un mes de que Trump dijo que prorrogaba 90 días para adelante. Nos quedan 2 meses por delante que podrías negociar y hay que agarrarse fuerte, tener en cuenta que el mercado está confiado de que esto se puede llegar a generar el acuerdo y en el caso de que se dé puede rebotar con fuerza, pero hay que ver qué pasa ahí, ¿no? Yo creo que hay que seguir manteniendo la cautela, porque al haber todavía incertidumbre con ese tema, digo, el ojo, como decís, bueno, está puesto en China y no vaya a ser cosa de que no arreglen y que lo que el mercado estaba priceando no termine dándose y se dé vuelta. Por eso creo que cautela ante todo, más en estos escenarios. Sin duda, coincido con eso. Y ahí rápidamente nos vamos a meter en los gráficos y en lo que están pidiendo ahí por el chat. Vamos a arrancar con Google, que la está pidiendo Leandro, y después vamos a ver los índices también, como fueron cerrando. Nos toca arranque en vivo, ¿te gusta? Me encanta, la realidad, perdón que lo diga así, me gusta mucho, obviamente esa baja que tuvo fue feo, fue algo raro también que suceda. Fue creo que una venta muy fuerte con la noticia, para los que no estuvieron al tanto. Eso te iba a decir. Repasemos un poco lo que sucedió. Está hablando, Agus, puntualmente, para quien está mirando la pantalla, está hablando de esta baja, ¿sí? Que habla de la jornada del 7 puntualmente, que fue la baja más fuerte, que fue del 7%, y después ayer acompañó con un tímido rebote, podríamos decir, ¿no? Sí, una baja que por momentos achicó, quedando en 7%, pero llegó a estar un 9,3% abajo. La noticia puntual fue que Apple podría desarrollar su propio buscador de inteligencia artificial y dejar de utilizar los justamente buscadores de Google, en este caso particular. Creo que se dio como una sobrereacción ahí. De todas maneras, hablemos un poco del balance y la posición de Google. El balance había sido un buen balance. Me parece que Google había sido castigada por un factor de inercia, en este caso particular de lo que había sido la bolsa de Estados Unidos, pero que no iba a presentar un mal balance porque los números iban a estar, lo que era justamente la guerra de tarifas no lo iba a tocar en los números de Google en este caso particular. Quedó retrasada con respecto al resto del QQQ, si hablo justamente en el caso particular de Microsoft, que quedó ya directamente en la zona preguerra comercial. Espérame ahí, vamos a ver ambas cosas, porque hay mucha información para ver, coincido con esta parte de Google y vamos a ver esta comparativa. Este es el gráfico de Google, ¿no? Una chica fuerte, ¿sí? Y ajusta. El volumen que metió también, ¿no? Con mucho volumen con esa baja. Tiene que ver, bueno, con esto que estaba comentando Agus. Yo lo que voy a hacer ahora es, le voy a sacar las medias, ¿sí? Para que no nos confundamos. Y le vamos a agregar, para que comparemos encima, que es un gráfico, digo, no son dos empresas realmente similares. Eso es importante tenerlo en cuenta. Pero voy a agregarle encima el gráfico de Microsoft únicamente para que ustedes vean esto, ¿no? Fíjense, siempre es más difícil verlo de esta forma. Sí, vamos a cambiarle como vamos a ver Google, así ustedes lo pueden ver con claridad. Y sacamos el volumen. Entonces, análisis técnico en vivo. Y fíjense, la línea violeta, ¿sí? Que es la que viene desde acá arriba, es Google. Fíjense que en estos días más o menos hicieron lo mismo, ¿no? Lateralizaron, tuvieron su pico, independientemente que son dos valores distintos, y empezaron a achicar fuerte. Hasta acá van de la mano y acá se disocian. Más o menos en lo que es la temporada justamente de balance, la zona del 28 de abril. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos a Microsoft en esta zona, ¿sí? Y tenemos a Google puntualmente en esta zona. Cuando Google viene de un máximo mucho más elevado, digo, pero al margen de eso, se disocia totalmente la suba que hizo Microsoft con el achique que hizo Google. Entonces, puntualmente, ¿qué puedo hacer?
cambiar una acción por otra. Digo, dentro de un mismo sector, dentro de un sector tecnológico, quizás yo no quiero usar la liquidez y tener mucho más riesgo, pero digo, ¿por qué no vendo lo que quedó un poquito más caro y compro lo que está un poco más barato, ¿no? Básicamente ese sería el cambio que uno puede hacer. Y en el gráfico, digo, yo creo que se ve con claridad. Si no se entendió, vamos a retomar y vamos de vuelta, pero digo, tiene que ver con esto. Línea rosa fuerte para arriba, línea de Google para abajo, y ahí se puede hacer el cambio, entendiendo que Google habló mucho de las proyecciones y esto de que los aranceles le pasan un poco por el costado, ¿no? Sí, eso te iba a sumar, que el balance de Google había sido bueno. Inicialmente había dado una buena suba, pero bueno, después la noticia esta que mencionaba Agus la terminó tirando para abajo. Coincido con ayer. Me gusta desde lo técnico y también desde lo fundamental con esto mismo, ¿no? Que el balance había sido muy bueno. Sí, coincido ahí. Vuelven las medias y vamos a volver el gráfico a la normalidad. Pero el gráfico lineal me gusta puntualmente para comparar una con otra y se ve claramente cómo se disocian en este caso y lo pueden ver. Coincido ahí también con Fabricio, ¿no? Digo, no, Fabricio era Miguel, que dice no vendería Google todavía. Podría ser, digo, no vendería Microsoft. No está mal. Microsoft siempre es una empresa pensada para largo plazo, ¿no? Pero digo, si tecnológica tengo una sola en la cartera. Tengo Microsoft, ya creció, ya saltó. Me paso directamente a la otra y mantengo, ambas empresas son buenas empresas para mantener para largo plazo. Google es un poco más volátil que Microsoft, eso también es importante para tenerlo en cuenta al momento de diversificar la cartera, ¿no? Volvamos a todo lo que son los gráficos y acá lo que tenemos es los índices que estaban pidiendo al principio. Esto sí es el índice en diario, fíjense cómo rebotó con fuerza en la zona de 4.94, ¿sí? Este es el índice en diario. Siempre que lo vemos en los vivos y siempre que lo muestra Sole, lo muestra en variación semanal. Entonces, el índice en variación semanal en 4.94 tiene la media de 200 ruedas, que sería esta línea amarilla de acá, ¿sí? En semanal lo tiene acá, eso es importante. Perfora la media de 200 ruedas, pero de manera diaria. Vuelve a hacer y perfora de manera alcista, que eso es positivo, usa como piso la media de 50 y empieza a rebotar. Yo creo que acá, a ver, vamos a ir con un fin de semana clave, ¿no? Estamos en una zona de definición. Zona de definición frente a un fin de semana clave, a ver qué sucede con China. Más definitorio imposible, creo. Exactamente, y hay que ver, sería ideal, no sé si ahí coincidís conmigo, Lucho, que use realmente la media de 200 ruedas de piso. Sí, no sería raro desde acá ver una chique, pero creo que si rompe ahí la zona que tenés marcada, va a ir por nuevos máximos. Sí, desde lo técnico, por lo menos, están mostrando eso. Esto sería así, lo que les está comentando Lucho es, si de la zona actual va a la zona marcada, tiene un 1%, rebote normal, ¿no? Si rompe y rompe con volumen, podría ir directamente acercándose a nuevos máximos, primero la zona de 600 y después 608, que sería un 7%. Ahora, no me apuraría. Yo soy mucho del perfil, creo que lo comento de manera seguida, del perfil esto de compro un índice, pero realmente para largo plazo. No compro el índice y le voy haciendo trading al índice. Digo, para trading utilizo acciones como Tesla y como las cripto, que ahora nos vas a estar desglosando un poquito, Lucho, acerca de eso, pero uso puntualmente los índices para realmente lo que representan, que es para largo plazo. Vamos a ir a unos gráficos particulares que yo estaba pensando para ustedes, y una cosa era esta de acá, para que la tengan en cuenta, y es otra comparativa de otro sector en particular, que estaban pidiendo varias señales. Fíjense, McDonald's. La H señal. Exactamente, podríamos decirlo, no le voy a robar el nombre a Edu, la verdad que es la señal de Edu, pero ¿quién tiene McDonald's en cartera? Y yo algo vendería, ¿sí? Fíjense que le está costando llega y 3.18 le cuesta, y ahora quizás a la zona de piso, bueno, ahí le queda un 4%. Es una acción de consumo masivo, digo, si quiero me la puedo quedar, sí, pero digo, para no tener esta fluctuación, y si encima, si perfora ese 4%, digo, después el siguiente valor lo voy a tener más o menos por acá, entonces ya sería otro 7% más incluso. Lo que puedo hacer es justamente un cambio dentro del mismo sector. Lo mismo que hablábamos de Microsoft y de Google, se puede hacer con McDonald's, y sería un McDonald's PIG, por ejemplo, ¿no? Digo, tengo McDonald's que está formando un techo en estos precios. Techo en octubre,
fue techo en marzo, no pudo en abril, nuevamente no puede en mayo con esos precios. Y fíjense cómo Peije es un gráfico totalmente inverso. Tenemos zona de piso, ¿no? Piso acá en enero de 2025, piso noviembre de 2024, piso agosto, julio, y acá nuevamente tenemos piso en mayo. Entonces, la lógica, digamos, sería la misma, ¿no? Digo, vendo una acción cerca de los máximos, Coca-Cola está también ahí nomás, cerquita de los máximos, y puedo comprar otra acción que representa el mismo grupo en general, que sería consumo masivo, más cerquita del piso, ¿no, Agus? Sí, estoy completamente de acuerdo con Coca-Cola. Yo creo que ya desde los 71.9, 71.8 ya la veía pesada directamente a la suba. Si bien siguió subiendo, llegó a la zona de los 74, lo cual fue el récord, obviamente habiendo pagado dividendos. La veo muy pesada en estos momentos, le veo que fue un muy buen activo, si no para decir el segundo o tercer mejor activo de refugio en estas grandes semanas de volatilidad. Sí, coincido y quiero contestar una pregunta antes de ver rápidamente el gráfico y pasar a todo lo que tiene que ver con la parte de las cripto. ¿Tenemos novedades, Agus, acerca de Barrick Gold? Sí, justamente quería avisar eso. Va a dejar de cotizar Barrick Gold en el sentido de que No Perdón. pongamos miedo en un cambio de nombre. Va a dejar de cotizar como Gold. Exactamente. Va ahora a cotizar sí. como B a partir de ahora, B larga. Perdón ahí la confusión en las palabras, pero no se asusten si no ven Gold y ven B larga. En este caso particular, como va a dejar de invertir completamente en oro y va a tener otra participación, deja de llamarse Gold directamente, así que tengan eso en cuenta. Así es, fíjate, de la mano con eso, me asustaste hasta a mí, que yo tenía la noticia en la cabeza, de la mano con eso que está comentando Agus, está roto el gráfico de TradingView para que ustedes lo puedan... El TradingView todavía le está costando ahí capaz actualizar y ahí el nuevo ticker. se los quería mostrar, esto es que el gráfico está roto, no es que la acción sube de manera lineal y siempre hace el mismo precio, esto no puede pasar, ¿sí? Así que Gold, el análisis puntualmente técnico de Gold lo vamos a tener que dejar para la semana que viene o después incluso pasamos la foto, no hay ningún tipo de problema. Pero está roto puntualmente el gráfico de la página de TradingView que utilizamos para la graficadora. Es el primer día de cambio, es normal, capaz que Exactamente. algunas páginas tarden un poquito más, seguramente Investing tenga algún problema similar, habría que ver si Nasdaq está ahí al respecto tratando esa cuestión que no se pise con otro ticker directamente. Sí, coincido. Acá me están retando porque te grité, perdón. Es que hay confianza acá en el equipo y me estaba asustando realmente. Acá tenemos, preparaste, Lucho, algo de Bitcoin, ¿no? Puntualmente, ¿sabes que lo piden mucho en el chat? No se venía nombrando hace mucho. Superó una zona récord en este caso y ahí tenemos en pantalla los históricos, ¿no? Sí, saben los rendimientos históricos por año. Ayer muchas consultas con Bitcoin que volvió a la zona de máximos, medio que se desacopló del mercado tradicional, como que se anticipó a la suba, porque venía corrigiendo de la mano del S&P 500, pero no es un activo que estaba alcanzado por los aranceles per se. Claro. Digo, sí le afecta el ruido político y la inestabilidad, pero sí, creo que ahí si hacemos memoria, cuando salió lo de los aranceles, Bitcoin cae. Digo, tiene la caída de la mano con todo y después empieza a subir antes, que eso es lo que está diciendo claro, vos, ¿no? Se anticipa. También tenía sentido que corrija, estaba máximos históricos, había tocado los $109.000. Corrigió un 30%, en un activo de esta volatilidad es completamente normal. Ya cuando había roto la zona de los $90.000, $88.000, ya daba indicios de que podía hacer un intento a nuevos máximos, porque encima lo había roto con un volumen creciente. Después, sumado a eso, ¿no? Los rendimientos que vemos tienen un sentido. Bitcoin es un activo cíclico que está regido por los halving. Los halving es cuando se reduce la emisión, mejor dicho, la recompensa a los mineros a la mitad. Eso pasa cada 4 años. Entonces, por eso vemos que son 3 años alcistas, que el último es el más alcista, generalmente. Sí. No es tan lineal, pero tiene cierto sentido, y después corrige. También esa corrección está dada porque los mismos mineros, que no son gente que va a minar, sino gente que pone sistemas para computar transacciones y resolver los algoritmos, que como recompensa le pagan con Bitcoin, que a ese proceso se le llama minado, para reducirlo y bajarlo un poco a tierra.
también tienen que vender los Bitcoin en algún momento para poder solventar el negocio. Entonces tal vez los guardan, especulando también con esto. Como se reduce la emisión, también hay menor oferta. Entonces eso es algo alcista para el precio. Y también estas bajas, también mencionar que son anuales. Digo, supo corregir el 90% en un año. Sí. Por Pero eso, ahí, puntualmente con eso que estás diciendo, y si lo mirás así, ¿no? Año a año, esto que está comentando Lucho, es mucha información para que no siga el mundo de las criptomonedas y ahora lo vamos a llevar directamente a mercado, pero la parte de la minería es un sector clave de la cripto, Claro. digo, es el sector cuasi esencial, te diría. es que sin minería no habría Bitcoin. Exactamente. Sé que lo venían pidiendo mucho y vamos a ir a lo que cotiza, pero es importante entender qué es lo que hay detrás. Pero fíjense que tenemos, no sé, un 9000% de aumento, ¿no? 1000%, 100%, 5000% y después cae únicamente el 58%. Incluso, digo, ni un Fibonacci nos mostraría que sería solo una caída del 58% después de una acumulación Pues, de ganancias tan importante. Eso porque es anual, por eso te Claro. decía, también 65% muestran el 2022, que fue el último bear market, pero de a máximos creo que llegó cerca de un 80%. Sí. Sin contar también, Estadísticamente, digo, cada 3-4 años se da una chique del mundo cripto. se le habla que son ciclos de 500 días. Claro. Desde el máximo hasta el mínimo del ciclo. No es tan lineal, digo, pero tiene un sentido atrás de esta lógica que tiene el algoritmo, que cada 4 años reduce su emisión. Ya la emisión está fija, que son 21 millones. Y bueno, esa recompensa que le dan a los mineros cada 4 años es menor. Cada vez necesitan más fuerza computacional para poder producir, para poder resolver esos bloques y que le paguen con los Bitcoin, ¿no? Exactamente. Y ahora sumado a eso vamos a hablar de las empresas que podemos comprar en bolsa, que muchas son mineras. Sí, sabes que ahí estaban nombrando a un par, no sé si son las que vas a nombrar vos, Lucho. Antes de que digas las empresas, no quiero dejar de decirles que no siempre y no todos vienen a hablar de Bitcoin puntualmente al programa. Sé que lo estaban pidiendo mucho, por eso lo estábamos viendo con Lucho, que sé que sigue mucho el sector. Necesito que le pongan like, porque directamente, si no, Lucho no viene más a hablar de Bitcoin. Eso es desde ese lado. Veo ahí las chicas de comunicación que estaban pidiendo. Edu también es verdad. Cada tanto, Edu, hay una empresa en particular que sigue, que la vamos a estar nombrando también. Pero para hablar de Bitcoin, bueno, necesito que pongan like en el video para que lleguemos a más personas. Me decías que había muchas empresas de minería puntualmente, ¿no? Sí, acá cotizando en la bolsa local como CDRs, tenemos varios activos relacionados al Bitcoin, pero como mineras per se, está Bitfarm, que parte también de su minería la hace en Argentina, Sí. en Paraguay, pero es una empresa de Canadá. Después Hood y Riot. Esas son empresas mineras que ganan por esto mismo, ¿no? Por resolver los algoritmos, generar los bloques, tener esa recompensa en Bitcoin. Después también cotiza Coinbase, pero Sí. eso ya es otra parte del negocio, es un exchange, lo que vendría a ser Exactamente. una LIC, pero del mercado cripto, para ponerlo en palabras. Y ahí ya gana por las comisiones. Tal vez está un poco ajeno su ganancia de cómo se mueve Bitcoin, pero está relacionado. Si uno mira el gráfico de Coinbase y el de Bitcoin, están muy de la mano. Digo, cuando sube Bitcoin, arrastra todo. Y después la otra, que es una de las que más manija veo que le dan, es MicroStrategy. Exactamente, Ultra de esa volátil. quería hablar. ¿Sabes que cuando coincido con esto de que la inflan por Twitter y la inflan, me puse a investigar la empresa y hasta incluso los números me empezaron a convencer, digo, No. entiendo un poco, pero arrancó siendo, y leí un poquito la historia de la empresa, no solo los balances, ¿no? Arrancó siendo una empresa que se dedicaba a otra cosa. A software, era una empresa Claro. tecnológica, pero después viró totalmente su negocio a comprar Bitcoin y guardarlos y atesorarlos. Y hasta emite acciones o bonos con posibilidad de conversión en acciones, bonos convertibles, para con ese capital que recauda comprar directamente Bitcoin. O sea, tiene una estrategia ultra agresiva. Un fundamentalista de Bitcoin, el CEO Michael Saylor, digo, si uno mira el gráfico también es muy parecido a Bitcoin, pero por 3. Digo, cuando Bitcoin sube un 2, esto te sube un 6, ultra volátil, lo mismo cuando corrige. Ya a nivel negocio, digo, si uno mira el gráfico, da pérdida en todos los balances. Digo, ya ni siquiera a mí tiene me sentido. llamó mucho la atención el negocio.
puntualmente, ¿no? Ya no tiene sentido hacerle tiene análisis MicroStrategy. fundamental a esto porque digo es un holding de Bitcoin, literalmente. Exacto. Ya lo que se dedicaba a hacer software ya está totalmente en segundo plano. Creo que los clientes que tenían los mantienen, pero ya no se dedican a eso, sino a... Fíjense de qué empresa está hablando, ahí lo tenemos en pantalla, es MicroStrategy puntualmente, que es esto lo que está diciendo Lucho, ¿no? Era una empresa que era de software puntualmente, y ahora incluso ya está el nombre, ¿no? Digo, es una empresa que si vos la buscás, en la descripción de su negocio te dice criptomonedas. Sí, Digo, sí. directamente no es una empresa netamente de software, y bien, hizo un aumento totalmente lineal de la mano con las criptomonedas, ¿no? Tiene que ver con esto. Ojo acá para entrar, digo, eso es importante, porque quienes están entrando ahora, fíjense que está marcando sobrecompra ya desde estos precios, ¿no? Es el tema del timing del Bitcoin, es quizás lo más complicado. Otra de las empresas que estaban nombrando ahí en el chat era HUT, por ejemplo, ¿no? HUT en estos valores está más en zona de piso, también vino su balance hace poquito, no vino muy bien, no gustó mucho, pero ahí la zona de los $10 hizo un piso relativamente consolidado. Y ahora quien quiere comprar para mediano plazo, quizás o esperar alguna confirmación, y quizás esperaría que pase la media de 200 ruedas, lo miraría desde ese lado, para después subirme directamente a esta tendencia, Sí. ¿no? Por eso también primero arrancamos mirando los rendimientos y esto de lo cíclico. Digo, si bien este ciclo es particular porque ya se metió las instituciones con los ETF, la aprobación, Sí. no solo de Bitcoin, sino de Ethereum, que también es la segunda moneda con relevancia. Moneda, por así decirlo, digo, todo un sistema tecnológico atrás con los contratos inteligentes y demás, que también hoy está subiendo casi un 8%, ayer subió un 18% de Ethereum, que venía muy golpeada, todavía no había hecho nuevos máximos, a diferencia de Bitcoin, pero arrancamos mirando los rendimientos para que poner en tierra esto, ¿no? Ya estamos Sí. en la parte final del ciclo, si bien puede ser diferente por el ingreso de los institucionales, digo, antes Bitcoin era un activo que para lavar dinero de los narcotraficantes. Exactamente, muy era despectivo. un activo que se pensaba directamente para todo lo que era el capital negro en este caso. Muy despectivo también porque es difícil poner en palabras, y a mí hasta me cuesta con mi familia, ¿viste? Que me preguntan y dice, ¿pero Claro. qué es? Como que está en el aire, ¿no? Es muy Sí, difícil sí, poner en sí. palabras, por eso primero hablamos de la minería y de cómo, de dónde nace y de dónde le pone el valor el mercado en la escasez y en que es algo descentralizado que se puede operar entre particulares sin un intermediario. Exactamente. Por eso nació también post-crisis del 2008, con tanta emisión monetaria que todos los bancos centrales hicieron para salvar al sistema financiero. Ahí aparece Bitcoin como una herramienta ajena a todo este sistema Y después tradicional. abrió todo un mundo increíble, ¿no? Un mundo de Ethereum, ahí veía que estaban hablando de Cardano, Sí, hay sí. muchas en particular. Y esto que de lo que está diciendo Lucho, llevémoslo, digamos, a mercado, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que tener en cuenta? El Bitcoin directamente es un mercado descentralizado. Si yo me quiero empezar a familiarizar y eso me da cierta desconfianza, puedo ir a las empresas que cotizan, que están respaldadas por el mercado, que las regula, digo, la SEC puntualmente en el mercado de Estados Unidos, y puedo operar directamente a esas empresas. Muchas ya tienen CDR, como estaba comentando Lucho hace un ratito, y no tengo la necesidad de tener este peligro, entre comillas, de operar por fuera de un mercado descentralizado, sino que puedo operar en lo que es mercado Peligro de o capitales, también ¿no? la dificultad para el retail que no entiende mucho de esto, Claro. que tal vez lo escucha nombrar y le interesa. Y con esto de los ETFs le abrió la puerta de entrada a un montón de gente ajena al sector que Sí. puede comprarlo a través de un ETF regulado por un mercado tradicional y demás, sin tener que hacerse una cuenta de un exchange, de una wallet y transferir un address que para el que es ajeno es muy difícil. Creo que es importante, por eso siento que este ciclo puede ser diferente por este ingreso del mercado tradicional, pero que ya estamos en la recta final. Digo, Bitcoin ya Exactamente. hizo máximo, está en zona Hay de máximo. que ver Digo, qué sucede. ¿Sabes que ahí lo quería mostrar en el gráfico? Miren, fíjense que ahí está Ibit en pantalla, cómo llega en la zona de diciembre de 2024, febrero, y está llegando a esa zona, así que hay cierto peligro en entrar en estos precios. Quizás quien tiene es una pequeña venta al corto plazo, si no quiere para largo, achica y puedo llegar a entrar con más, pero Ibit era uno de los ETFs importantes para que ustedes lo tengan en consideración. Hizo un salto importante y ahora lo que tengo que buscar es que rompa quizás estos $61 con volumen para que busque un nuevo máximo, ¿sí? De la mano con esto y todo lo de las cripto, vino el balance de Coinbase puntualmente, que la nombraba Lucho. Bastante malo, ¿no, Aus? Horribles los números, realmente así lo voy a decir. Pero ¿qué pasa? A ver, como lo explicaba Lucho, hoy el Bitcoin está subiendo, está teniendo uno de los máximos en este mes.
por lo cual está arrastrando, obviamente, y los números cambian. ¿Por qué? Porque Ale me enviaba la información, nos estaban enviando, que Coinbase, en este caso particular, tiene tenencia de Bitcoin y tiene tenencia de Ethereum. Entonces ya tenés una variable grande en lo que es el balance. Claro. Estaba teniendo, ya les digo, la reacción en vivo que estaba teniendo. Está en un 3,5 casi arriba. Está 3,5 y en el pre estaba, en el after, en el día de ayer, post balance estaba menos 2%. O sea, fíjense como una suba de Ethereum en la noche provocó un cambio en la tendencia del papel directamente. Quiero hacer notar eso en lo que es el riesgo de este tipo de papeles. Claro, yo creo que ni siquiera tiene sentido hacerle análisis técnico o fundamental a esas empresas, porque se mueven al ritmo del Bitcoin, que tiene de todo el mercado, la capitalización de mercado de las cripto, tiene el 60% de Bitcoin. Entonces cuando Bitcoin sube, arrastra todo así. Ethereum, Cardano, todas las que nombraban, son más volátiles. Y cuando baja también, y baja ahí está también, el peligro, ¿no? Por eso mismo, son activos de ultra riesgo. Dentro de lo cripto, Bitcoin es el menos riesgoso de lo otro, ¿no? Pero no tiene mucho sentido hacer análisis técnico ni a microstatis ni nada, porque digo, cuando Bitcoin vuela, arrastra todo. Exacto. Y van de la mano, digo, es el que domina todo el mercado y ya estamos, digo, yo creo que va a ser nuevo máximo, le queda un poco de recorrido a este ciclo, pero ya estamos en la recta final, digo. Es como Tesla, dice acá Alberto, coincido. Tesla que también una tiene volatilidad Bitcoin importante y Tesla se ve afectado por eso, hoy debería estar rebotando, digo, de la Está mano con todo subiendo esto. un 6,5%. 6% Tesla, digo, generalmente cuando rebota Bitcoin, las empresas que tienen Bitcoin en su caja van de la mano porque justamente aumentan la capacidad. Hace ¿no? poco habían votado en Microsoft para ver si querían tener tenencias y habían dicho que no. Lo digo, es un ingreso al mercado tradicional que las empresas como Microsoft, tan importantes, se planteen tener hacer una reserva de esta moneda junto con Estados Unidos, que ya con este gobierno se mostró muy pro cripto, buscándose una reserva con los Bitcoin incautados y demás. Creo que desde lo fundamental nunca tuvo tantos drivers alcistas este mercado, porque siempre era algo que le cerraba la puerta, que Coinbase en Estados Unidos tuvo litigios con la SEC, un montón de casos así. Yo, con un mercado estadounidense líder que se ve tan abierto a este sector, digo, desde lo fundamental nunca hubo drivers tan positivos, pero bueno, desde lo técnico. Desde lo técnico, si no se puede ver, es un sector de altísimo riesgo, coincido con lo que están diciendo en el chat. A mí no es que puntualmente me gusta el sector, sino que lo traigo porque hace muchísimo no lo hablábamos y me parece que es importante también la diversidad de sectores. Es un sector súper volátil, es un sector para el perfil de alto riesgo, esto es importante tenerlo en cuenta. Pero hay que saber un poco cómo funcionan todos los mercados para poder tomar la decisión final. Y después le preguntan a Edu qué piensa. El martes lo tenemos acá. Edu, ¿qué opina del Bitcoin en estos precios? Edu también siempre es alguien que uno tiene que entender qué está comprando, Sin no duda. solo preocupar, porque después cuando te baja un 10% te querés vender todo sin entender qué hay detrás, ¿no? Y más allá de que te pueda gustar o no, digo, si uno quiere entrar, digo, tiene que entender el riesgo, la volatilidad y qué hay detrás de todo esto. Coincido, 100%. Pero bueno, hasta acá muchísima información, mucha información en la semana. Vamos a tener la semana que viene. Veía que ahí preguntaban cuándo estábamos en vivo de lunes a viernes, 9:45, como siempre estamos arrancando. Toda la información de mercado. No se olviden de anotarse en Mendoza, de seguir las redes sociales, que ahora seguramente entre hoy y el fin de semana va a haber ciertas novedades. Vamos a estar anticipando un poquito qué es lo que va a pasar en la semana. Vamos a estar comentándoles los resultados de los balances por las redes sociales también, así que pueden seguirnos en Instagram. Recuerden que tenemos el Instagram principal de Raba, chequéenlo puntualmente, que siempre sean los oficiales, y tenemos también las redes particulares. ¿Te acordás el tuyo, Agus? Agustín Turri, _Raba, obviamente me pueden buscar ahí. Bueno. ¿Te pueden preguntar ahí por galpones? Veía ahí al principio que decían, hoy está Agus, vamos a saber de galpones. No se habló sucede, de cripto. No sucede, de cripto en este caso. Se habló de cripto en este caso, creo que era algo que no se traía hace bastante, entonces bueno, dejaré galpones para la semana que viene o dentro de poco. Te pueden mandar un mensajito en Instagram, vamos a habilitar ese acceso, consúltenle. Desde mi lado también, digo, me pueden consultar sin problema, @JenenRomero_Raba, y como siempre les digo, para lo que necesiten pueden escribir al número en pantalla. Vamos a ver qué nos depara la rueda de hoy y todos los ojos para el sábado, a ver si hay o no hay acuerdo con China. Espero que les haya sumado la información y que tengan un excelente fin de semana. Chau, chau.